Bueno, miren, el Congreso continúa, como ustedes saben, esta semana trepidante labor a fines de poder concluir la legislatura con una cosecha productiva de leyes. Ayer el Senado de la República convirtió en ley y ya enviará al Poder Ejecutivo la ley de residuos sólidos, o la modificación a la ley de residuos sólidos. Como ustedes saben, fue aprobada por el Senado luego de una debate. Sectores empresariales, incluso sectores medioambientalistas no estaban de acuerdo con ella. Sufrió modificaciones en la Cámara de Diputados que aparentemente satisfacieron al menos algunas, no todas, pero algunas de las expectativas, particularmente del sector empresarial, no todo el sector empresarial, porque por ejemplo los cementeros no quieren la ley que le dice que les obliga a usar parte de los residuos en sus materiales. Algunos ecologistas todavía plantean que no se estableció una hoja de ruta para eliminar los plásticos de único uso, etcétera. Son opiniones que existen todavía y que prevalecerán, pero ya la pieza va a manos del Poder Ejecutivo, que pienso debe promulgarla, y cualquier modificación en lo adelante pudiera revisarse, pero es importante que para el Dominicana, ¿cómo se llama? El fideicomiso de República Dominicana de los vertederos, necesita recursos. Esos recursos se aportan a partir de esta ley desde el sector empresarial. Se hacen los aportes importantes para que este fideicomiso pueda ser más eficiente, más funcional y trabajar con mayor cantidad de zonas y mayor cantidad de tonelaje de basura o de residuos sólidos, como llaman ahora. Eso fue en el caso de esa ley. Luego también en la Cámara de Diputados se aprobó la modificación a la ley de compras y contrataciones. También ya será enviada al Poder Ejecutivo para su promulgación. Esta modificación, hay cosas ahí que no me cuadran del todo, luego la buscaré para empaparme de ella, pero por ejemplo se incluyen competencias a la Dirección General de Compras y Contrataciones más allá del Poder Ejecutivo, que puede eso devenir en inconstitucional, porque la ley alcanza para todos. O sea, la ley no es exclusiva del Poder Ejecutivo, nunca lo ha sido. Todos los órganos están obligados a aplicarla, pero que un ente del Poder Ejecutivo tenga facultades de, digamos, de dirigir de alguna forma las contrataciones de un poder diferente, digamos justicia, digamos Congreso, ya es otra cosa. Ahí habría que ver cómo habrán hecho filigrana los congresistas para dejarla dentro del marco constitucional, pero sé que habrán posiblemente algún tipo de observación en esa dirección. Igual hay aspectos relativos a los incumplimientos de los suplidores y cosas que parecen más redactadas con un perfil de persecución penal que de gestión administrativa. Pero vamos a ver qué sucede. El presidente la tiene en sus manos. Supongo que la va a promulgar, porque es una iniciativa que es del Ejecutivo y que prácticamente pasó sin grandes modificaciones en el Congreso. En cuanto al Código Penal, ayer la Cámara de Diputados lo aprobó en primera lectura, liberándolo de trámites, o sea, sin leerlo. Es un procedimiento legislativo que es adecuado, no es un proyecto, no es un invento. Ese tipo de cosas se hacen. ¿Pasó por una bicameral? Sí, señor. Bueno. Eso pasó por una comisión bicameral, por eso quedaba libre de trámites en comisión en la Cámara de Diputados, porque la comisión que lo aprobó con un informe positivo unánime era una bicameral que encabezó el senador Santiago Zorrilla, pero que incluía a 10 diputados de diferentes bancadas. Entonces, cuando llegó ayer a la Cámara de Diputados, el presidente la introdujo de inmediato, la liberó de trámites y la llevó a votación en primera lectura. Luego, entonces, se pasó a la lectura del proyecto en el piso. Ahora hay que leerlo, no en primera, no en segunda, hay que leer el proyecto íntegro. Entonces, ayer, luego, tipo 5 de la tarde, unos 120 diputados se turnaron y fueron leyendo los 411 artículos del Código Penal. Y sobre las 11:30, casi la medianoche, concluyeron la lectura, y entonces se convocó para hoy a las 10 de la mañana, en cuanto se vaya a la comisión coordinadora, establecer el mecanismo para que hoy
se debata el Código Penal. Hoy habrán debates abiertos, todo el que tenga que opinar opinará. Incluso el presidente Pacheco dejó abierta la puerta de que pueda modificarse y volver al Senado, lo cual también pudiera pasar como pasó con residuos sólidos, que se aprueba en única lectura en el Senado. O sea, si la Cámara de Diputados decide hoy hacer modificaciones y reenviar al Senado, el Senado puede mañana en única lectura también conocerlo y aprobarlo, que ojalá se haga. Yo he dicho, tengo mis posiciones sobre el aborto tan claras, yo tengo 15 o 20 años hablando y escribiendo sobre eso. Mi posición no era 3 causales, para mí eso es muy poco. Yo creo en el derecho de la mujer a decidir sobre su cuerpo, cómo y cuándo le dé su real gana, siempre y cuando se encuentre dentro del marco de lo que la ciencia establece que es posible para su bienestar. O sea, ya si de aquí en adelante tú te procedes con un aborto, ya tú corres riesgo, pero eso ha avanzado mucho, bueno, ya es otra cosa. Pero yo estoy de acuerdo que no tiene que justificarse que me violaron, que me voy a morir, no me da la gana de tenerlo y me lo saqué. Porque la única que tiene que correr con ese muchacho su vida entera es ella. O sea, esa es mi posición personal. Sin embargo, yo tengo que admitir que yo he sido vencido. O sea, yo apoyé cuando Danilo Medina observó el Código Penal, porque no tiene las causales. Ahora, la realidad es, 10 años después de ese momento, 11 años, que continúan sin construirse la mayoría en torno a una posibilidad de que en el Congreso pase una ley que permita el aborto aún en las causales. Y cuando se hacen encuestas, las encuestas indican que una mayoría de la gente está en contra del aborto. Y por tanto, los congresistas que tienen a las iglesias militantes en contra, si votan a favor, que tienen una sociedad que tampoco es un tema que le interese lo apruebe, salvo algunos grupitos, eso, la realidad es que políticamente, socialmente, no se han construido las mayorías donde yo estoy. La posición mía está en minoría. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Sigo yo en minoría la vida entera oponiéndome al código? O digo, bueno, pues vamos a probar lo otro. Porque hay 70 y tantos nuevos tipos penales que eficientizan la aplicación de la justicia penal, que la adecúan a una realidad que no existía en 1884, hace 141 años, cuando ese decreto ley fue aprobado, y desde entonces está en vigencia. Entonces podemos pedir que no se apruebe, que el presidente lo observe y seguimos natagueando en el tema con una ley como el actual Código Penal que sancione el aborto en todas sus formas, porque no es que está trayendo el aborto, no, es que existen hoy día en el Código Penal actual vigente, el aborto está sancionado en todas sus formas. Entonces aquí hay un paquete de nuevos tipos penales que se integran y se actualiza y se moderniza el código. Entonces hay una realidad, esto es lo que se puede, no es lo ideal, pero es lo que se puede. Ojalá que pueda darse ese proceso, que hoy la Cámara de Diputados apruebe, ojalá sin modificaciones para no perder mucho tiempo, pero sí con modificaciones que el Senado haga los ajustes del lugar y el presidente promulgue, y ojalá el fin de semana aquí tengamos un nuevo Código Penal. Yo creo que los congresistas, no es verdad que eso, como dice un medio, al vapor, aprobándolo como las ondas lo lleva el diablo, no. Aquí tenemos 10 años, señor, discutiendo el Código Penal. No me dejamos de pendejadas. Pero no da tiempo para el fin de semana. Sí, claro que sí, lo acabo de decir. Hoy se va a aprobar en la Cámara de Diputados. Es que... O sea, hoy eso sale de la Cámara de Diputados aprobado. Tal vez... Eso es así, ¿eh? Escríbalo. No es que tal vez... Ahora, el tema es, perdón, don Luis, para aplicarle a Freddy y a la gente que no acaba de entender. Si sale con modificación, el Senado lo puede aprobar mañana, en única lectura, como aprobó ayer la ley de residuos sólidos. Sí. Y eso sale hoy de la Cámara de Diputados, aprobado. Pero tiene que ir al Ejecutivo. Y después el Ejecutivo que lo promulgue. Por eso te digo el fin de semana. No, presidente, por eso sábado o domingo. Porque lo que la legislatura es lo que vence el sábado. Buen día, compañero. Buenos días. La legislatura vence el sábado a las 12. Buen día. El presidente tiene tiempo para promulgarlo. Eso no es problema. Eso no es ningún problema. O sea, aquí lo que tenemos que tener claro es lo que se puede hacer, lo que es posible, y yo creo que estamos puestos para eso. Y aquí la realidad es que estamos con un código penal muy obsoleto. El mejor ejemplo es lo del YC. Es el mejor ejemplo de una justicia penal que no es adecuada para la realidad de los tiempos modernos. Ahí no hay sicariato en ese código de ahora. El feminicidio no existe, por ejemplo, como tal. Para citarles cosas así puntualmente.
delitos de alta tecnología, que hoy no existen. Entonces hay que avanzar. Y ese es un código muy bueno en comparación con lo que tenemos. Don Luis, ¿usted iba a decir algo de eso? No, eso. Es que ayer, tal vez era por contestarle a Freddy, poco inusual, las bancadas diferentes de los congresistas de la Cámara de Diputados se comprometieron a terminarlo. Eso no es usual. Había un récord de asistencia 197. Número uno. Leyéndolo. Ustedes no se acuerdan la última vez que ellos estuvieron hasta las 11 leyendo. Yo intuyo, no tengo el dato, conociendo ese sector, que ellos se reunieron y llegaron a ese acuerdo para cambiar la imagen de la institución. Porque en el curso de la tarde ustedes vieron a los voceros de las bancadas de oposición comprometiéndose a terminar los trabajos, no solo el código, sino los trabajos. Yo aquí le doy mucho crédito siempre. Un día me dijo alguien de por qué mencionamos tanto a Pacheco. Yo digo, porque está trabajando. Porque aquí todo es malo. Si uno se ataca, si se reconoce. Entonces, yo no estoy hablando de Pacheco, yo estoy hablando de la Cámara de Diputados. Ahora, al que es presidente se le pega, porque al presidente se le pega todo lo bueno y todo lo malo. Pero yo le estoy dando crédito a los partidos de oposición que no están politiqueando con este tema y están valorando que la Cámara de Diputados concluya su labor. Por eso estuvieron hasta las 11 de la noche, por eso hoy lo van a hacer en conjunto. Y mira, se hizo el intento y eso es lo que quería señalar, que me llamó favorablemente la atención y creo en ese trabajo de los diputados. Muy bien. Bueno, yo soy de los que cree que se va a aprobar y vamos a salir de eso finalmente. Y creo que el presidente esta vez, aunque no tenga las 3 causales, que fue la razón básica por la que el presidente Medina en su momento observó el proyecto, creo que en esta oportunidad el presidente Abinader lo va a promulgar y habremos salido de eso. Es inexplicable, la verdad es que es inexplicable, 136 años. 141 años. 141 años tiene el Código Penal vigente en la República Dominicana. Y a veces cuando uno ve eso y cuando uno compara lo que ha estado ocurriendo con la aparición de nuevos tipos penales, eso que Oscar citaba, esos elementos, el sicariato, hay elementos nuevos dentro de la tecnología, pues ya hay una legislación específica que trata sobre el tema, pero se ha quedado corta frente a la modalidad en que ha ido creciendo los procedimientos modernos para el crimen a través de la tecnología, todo ese tipo de cosas que se han estado produciendo y que obligan a que los códigos se actualicen para establecer penalidades, para establecer regulaciones, para que el ciudadano sepa que hay consecuencias sobre cosas que se producen. Eso me hace pensar que el Congreso de la República, el Poder Ejecutivo, entiende la necesidad de que tengamos un nuevo código. Lo del aborto lo podemos ver después, que de hecho está penalizado ciertamente. Si hay que establecer algún tipo de modelo, lo vemos más para adelante, pero hay que salir de eso. Yo digo, lo más complicado en una sociedad democrática es modificar la Constitución de la República. O sea, por encima de un código, Eso es así. por encima del código laboral, por encima del código penal, por encima del código de agua, lo más complicado es ponerse de acuerdo para modificar la Constitución de la República, la ley de leyes, y sin embargo cada vez que la comunidad política le da su santa voluntad la modifica. Entonces digo, nos podemos poner de acuerdo para que las fuerzas políticas del país se pongan en una misma dirección para modificar la Constitución, y no nos podemos poner de acuerdo para tratar cosas menudas, que no es menudo el tema del Código Penal, pero también hay leyes ahí que perimen y las reintroducen y perimen porque al Congreso, porque la clase política no le ha dado la gana, siendo leyes necesarias de ser aprobadas. Pero ocurre. Y en el caso de la Constitución, Dani, yo estoy en desacuerdo con el artículo 37, ¿eh? Yo no estoy de acuerdo, es una pendejada que metió la iglesia ahí, del derecho a la vida, de la concesión. Yo estoy en desacuerdo con eso. Ahora, está ahí. Y el Tribunal Constitucional ya tiene una jurisprudencia que dice, porque el presidente Medina, recuerdo, observó una vez el proyecto, y el que promulgó no tenía las causales, pero tampoco penalizaba el aborto. Y decía que ese tema iba a ir una ley especial de reproducción sexual, de derechos sexuales y reproductivos. Y el TC, solamente porque decía que ese elemento iba a ir una ley,
le declaró inconstitucional el código. O sea, hay jurisprudencia ya que dice que cualquier cosa que queramos meter ahí que pueda permitir la interrupción voluntaria del embarazo va a chocar con el artículo 37 de la Constitución. Sí. Que yo que para mí que debemos eliminarlo, pero está ahí. Entonces vamos a seguir atagueando la misma vaina para no tener código. Ese es el tipo de cosas. Pero se da la oportunidad de hacer un buen código con las 3 causales nada más. O sea, Después podemos discutirlo, pero tampoco. Yo estoy de acuerdo que aquí, cuando vayamos a votar en la elección del 28, debatamos el tema y los legisladores digan públicamente cuál es su posición. Y yo soy de llamar, yo me inscribo en lo que llamaría a votar en contra de lo que favorezca la posición de la iglesia. Y me pongo en ese punto. Y vamos a juntar, si pusiste legisladores, para entonces poder pasar esa ley. Una ley moderna que le respete los derechos de la mujer. No se atreven, los congresistas le tienen miedo a la iglesia. Pero eso. Yo no le tengo miedo a la iglesia, yo lo digo a la franca. Penosamente. Pero tienen que hacerse pipí. Sí. ¿Me entiendes? Yo no, yo voy de frente, yo estoy en contra de la iglesia. Y ni voy a esa vaina, entre otras cosas, yo me separé de la iglesia por esa vaina del aborto. Ni paso por ahí. Por esa misma vaina. Pero los congresistas no hay suficiente que tengan esa posición. ¿Qué hacemos? Ya es ley el Ministerio de Justicia. Ya es ley. Porque habiendo sido sometido por el Poder Ejecutivo, ¿verdad? Es automática la promulgación. ¿No la promulgó? Sí. La promulgó ya. Sí. Pero